f de x inyectiva sí, solo si para todo x sub 1 que pertenece al dominio A y para todo x sub 2 que pertenece al dominio A, se cumple. Si x sub 1 es distinto de x sub 2, entonces la imagen de x sub 1 es distinta de la imagen de x sub 2. Si ustedes recuerdan lo que habíamos visto en lógica, que tenían P implica Q, ¿sí? En la aplicación, acá P sería x sub 1 distinto de x sub 2, y esta sería f de x sub 1 es distinta de f de x sub 2. ¿Sí? El recíproco de este sería Q implica P, y el contrarrecíproco sería menos Q implica no P. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si busco el contrarrecíproco, puedo dar otra definición de función inyectiva y decir, esta es la función que aplica A en B, tal que I es igual a f de x, es inyectiva sí, solo si. Para todo par de elementos, x sub 1 que pertenece al dominio y x sub 2 que pertenece al dominio, se verifica. Si las imágenes son iguales, entonces, ¿sí? los elementos tomados del dominio son iguales. Que sería esto, si las imágenes son iguales, entonces los elementos tomados del dominio son iguales. ¿Para qué me sirve describir la función inyectiva de esta manera? Para poder demostrar cuándo una función es inyectiva o no. Entonces, tomemos la recta de recién que teníamos, f de x igual a 2x más 2, y la evaluemos en x sub 1, f de x sub 1 va a ser 2x sub 1 más 2, y f en x sub 2 va a ser 2x sub 2 más 2. Por el contrarrecíproco, si las imágenes son iguales, si f en x sub 1 es igual a f en x sub 2, tengo que llegar a probar que los elementos son iguales. Entonces ponemos 2x sub 1 más 2, que es la evaluación de f en x sub 1 más, igual a 2x sub 2 más 2. Podemos cancelar 2 en ambos miembros y entonces me queda 2x sub 1 igual a 2x sub 2. Podemos dividir por 2 ambos miembros. Lo que hago en un miembro lo debo hacer en el otro y me queda 2x sub 1 dividido 2 igual a 2x sub 2 dividido 2. Podemos simplificar 2 porque no es 0 y me dice x sub 1 es igual a x sub 2. O sea, si tengo imágenes iguales, debo probar que los elementos que tomé eran los mismos. Veamos otra función, por ejemplo, la cuadrática. G de x es la función x al cuadrado menos 2, entonces g valuada en x sub 1 va a ser x sub 1 al cuadrado menos 2, y g valuada en x sub 2 va a ser x sub 2 al cuadrado menos 2. Si las imágenes son las mismas, x sub 1 es igual a g en x sub 2, entonces puedo igualar los segundos miembros. X sub 1 al cuadrado menos 2 es igual a x sub 2 al cuadrado menos 2. Acá puedo cancelar el 2 que está restando en ambos miembros, entonces me queda x sub 1 al cuadrado es igual a x sub 2 al cuadrado. Saco raíz cuadrada en ambos miembros, la raíz cuadrada de x sub 2 al cuadrado. La raíz cuadrada de x al cuadrado es valor absoluto, o sea, valor absoluto de x sub 1 es igual a valor absoluto de x sub 2. Entonces,
vemos que tomé las imágenes eran iguales, pero no me aseguraban de tener iguales elementos del dominio. Basta con que los elementos del dominio tengan el mismo valor absoluto para que cumplan, que tienen las mismas imágenes. Entonces, esta función no me asegura que x sub 1 es igual a x sub 2, porque podrían ser elementos opuestos y tienen el mismo valor absoluto. Si yo tomo menos 3, tiene valor absoluto 3, y si tomo 3, tiene valor absoluto 3. Entonces esto podría ser menos 3 y 3, y no son iguales los elementos. Entonces, por eso, la función esta cuadrática o polinómica de segundo grado no es inyectiva. ¿Alguna duda? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Bueno, No, profe. ¿sí? No, profe. Bueno, muy bien. Hay un criterio gráfico para ver si son inyectivas. Si ustedes tienen la gráfica, como en este caso que nosotros tenemos la gráfica de la función h de x igual al logaritmo de x más 3, entonces la corto con rectas horizontales, son estas que están punteadas acá en el gráfico, y tengo que interceptar a la gráfica en un solo punto. Si eso pasa, la función es inyectiva, pero esto es un criterio gráfico. Esta es la función f de x que aplica el intervalo abierto menos 3 infinito en los reales y que su expresión es y igual a f de x igual al logaritmo de x más 3. Y resulta ser una función inyectiva. Tiene como asíntota vertical x igual a menos 3, que es esta su asíntota vertical. Me muestro algo en esta. Si la corto con rectas horizontales, la corto 2 veces, ¿ves? Entonces esta no es inyectiva. Si voy más arriba, si la corto con rectas horizontales, la corto siempre una sola vez. Entonces esta es inyectiva, esta no es inyectiva porque la corto más de una vez, ¿sí? Y esta nuevamente es inyectiva. Cualquier función que la cortemos más de una vez no es inyectiva. Por ejemplo, si yo pusiese esta es la función que hemos puesto, y veis que en muchas regiones la corto una sola vez. Pero si llego a pasar por acá, la corto 3 veces. Si llego a pasar por acá, la corto 3 veces. ¿Sí? Entonces esta no es una función inyectiva. Porque no cumple con el criterio de que para todos los puntos, cuando la cruce, la corte una sola vez, le atraviese una sola vez. Vamos a ver funciones que alguien les dice subyectivas, otros autores le dicen sobreyectivas y otros autores le dicen simplemente sobre. Yo siempre uso la palabra subyectiva, pero muchos usan sobreyectiva también, ¿sí? Una función es subyectiva si solo si el codominio coincide con el conjunto imagen. El codominio es B acá, F, ¿sí? Es la función que aplica A, que es su dominio, en B, que es el codominio. Tal que su expresión es igual a f de x, que es subyectiva sí, solo si la imagen de f de x es todo el codominio. Por ejemplo, si yo doy esta función cuadrática o polinómica de segundo grado f de reales en reales, y digo que su expresión es x al cuadrado menos 3. Esta función definida de esta manera no es subyectiva o sobre, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es cierto que la imagen, este es el codominio,
es distinto de la imagen. La imagen de esta función, la imagen de mi f de x, es el intervalo menos 3 infinito. Como es cierto que es real, es cierto que está incluido en esto, ¿estamos de acuerdo? Es cierto que es una función de reales en reales, porque tomo todos los reales y obtengo imágenes reales, pero no todos los reales son imagen de mi función, solamente los que van del intervalo menos 3 a infinito. Entonces, cuando la defina f es la función que va de reales en el intervalo menos 3 infinito, automáticamente así la hice subyectiva. Porque le puse de codominio la imagen. ¿Estamos de acuerdo? Acá se las he señalado. La imagen va desde menos 3 hasta infinito. No ocupa el resto del eje de las íes. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó esto claro? Así la van a ver quizás mejor con diagramas de Venn, ¿sí? Fíjense el primer diagrama. Al punto A le hacemos corresponder, en el punto A del dominio A, le hacemos corresponder el punto alfa, que es su imagen. Al B le hacemos corresponder beta, que es su imagen. A C le hacemos corresponder delta, que es su imagen. A D le hacemos corresponder theta, que es su imagen. Entonces, todo el codominio es la imagen de la función. Entonces, esta es una función subyactiva. Si fuese de esta manera, a A sub 1 le hacemos corresponder alfa, a B sub 1 le hacemos corresponder beta, a C sub 3 le hacemos corresponder delta y a D sub 3 le hacemos corresponder theta, pero me queda lambda y mu sin usar, entonces en este caso no es subyactiva. ¿Estamos de acuerdo? Porque todo el codominio es alfa, beta, delta, mu, lambda, theta, y no lo ocupe todo. Dejé a lambda y a mu sin usar. Entonces, esta no es subyactiva. Otro ejemplo, está puesto acá en el costadito, si ven la función exponencial, si yo digo f es la función que va de reales en reales y tal que su expresión es e elevada a la x, si la defino de esta manera no es subyactiva. ¿Por qué? Porque una exponencial tiene como imagen solamente el intervalo 0 infinito. Vamos a dar una exponencial que elevado a la x, la miramos, ¿sí? Es una función que pasa por el tiene la ordenada de los orígenes 1, cuando voy hacia las x negativas tiende a hacerse 0, y cuando voy a las x positivas crece rápidamente. Las exponenciales son las funciones que más rápido crecen, pero no ocupa el resto del eje, no ocupa el 0 ni el eje negativo de las íes. Entonces, no hago coincidir, cuando la defino de esta manera, no hago coincidir su imagen con el codominio. Para que hacerla subyactiva tengo que decir f es la función que aplica todos los reales en el intervalo 0 infinito. No toca el 0, tiende a hacerse 0 y tal que i igual a f de x es e a la x. Entonces, cuando así tengo el codominio igual a la imagen. Y entonces la hice subyactiva. A veces tengo que hacer esas correcciones, corregir simplemente esas cosas, ¿sí? También podría haber puesto f es la función que aplica a todos los reales, en los reales positivos nada más, sin tocar el 0. Sería otra forma, ¿sí? Y así la hago subyactiva, tal que f de x es e a la x. Puedo poner e a la x, puedo poner 2 a la x, puedo poner 10 a la x,
puedo poner 3 a la X, puedo poner 1/2 a la X, puedo poner 1/3 a la X, cualquiera que se me ocurra cumple lo mismo. O sea, el exponencial no siempre tiene que ser e a la X. Puede ser 2 a la X, 10 a la X, 3 a la X, 1/2 a la X. Esta 1/2 a la X la puedo poner como 2 elevado a la menos X. ¿Se acuerdan que este signo dice invierta la base y déjela una potencia positiva? La que es 1/3 a la X, la puedo poner como 3 a la menos X. Estas se llaman exponenciales decrecientes y estas son exponenciales crecientes. ¿Alguna duda? No. Bueno. Y una función es biyectiva y es inyectiva y subyectiva. O sea, la función f que aplica en b, tal que su expresión es igual a f de x, es biyectiva, sí y solo sí. Es inyectiva y subyectiva. Tiene que ser ambas cosas a la vez. Si este es el dominio y esta es la imagen, el x1 tiene como imagen f en x1, el x2 tiene como imagen f en x2, el x3 tiene como imagen f de x3 y el x4 tiene imagen f de x4. No he dejado ningún elemento del codominio sin usar. Por eso esto coincide con la imagen también. Cada elemento del dominio, x1, x2, x3, tiene una única imagen. Eso la hace función, tener una única imagen. No hay dos elementos del dominio que tengan la misma imagen, porque si tuvieran la misma imagen podría ser una función constante. Entonces, por esa razón es inyectiva. Cada elemento del codominio, que está acá, es imagen de alguno de los elementos del dominio. La imagen coincide con el codominio, entonces es subyectiva. Esta función con diagrama de Venn es biyectiva. Esta función que hemos dibujado acá también es biyectiva. Y es la función g que aplica reales en reales y tal que su expresión es la raíz cúbica de x. Fíjense que si la corto con rectas horizontales, todas las rectas horizontales que yo quiera, siempre la corto una sola vez. Eso la hace inyectiva. De todas maneras, se han graficado algunos elementos acá y para darle valor menos 8, ¿sí? Si tengo g de x igual a la raíz cúbica de x, entonces cuando evalúe a g en menos 8, le va a quedar la raíz cúbica de menos 8, que es menos 2. Porque solamente el menos 2 elevado al cubo me da menos 8. ¿Sí? Que evaluada en menos 4 me va a dar raíz cúbica de menos 4, que es aproximadamente 1, y pico. ¿Alguien tiene una calculadora por ahí para sacar? Sí, profe, acá tengo una. Poner raíz cúbica de... ¿Sabes poner raíz cúbica de 4? Sí, sí. Esperen que cargue Bueno, un cachito. y queda 1,58, 59, ¿no es cierto? A ver, espere que no cargue todavía. Sí, sí, profe. Entonces, más o menos 58. eso, que es este Sí. valorcito, perdón, es negativo también, ¿no? Es negativo, sí. ¿Sí? Y es este valorcito que está acá, ¿sí? Muy bien, si le doy valor 4, va a ser ese mismo valor positivo, ¿sí? Y si le doy valor 8, va a ser 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo fui tomando distintos elementos del dominio y me dieron imágenes distintas. Entonces, eso lo hace inyectiva. Además, la imagen de esta función son todos los reales. Todo este eje toma, aunque crezca lentamente, por el lado derecho va a más infinito y por el lado izquierdo va a menos infinito. Entonces, este conjunto que hemos
puesto como codominio es a su vez la imagen. O sea, el codominio son los reales y la imagen son los reales. Entonces hay coincidencia, esto la hace surjectiva. Y entonces, como es inyectiva y es subyectiva, es biyectiva. Fíjense esta, estamos poniendo varios ejemplos, ¿estamos de acuerdo? Una forma de cargar cuando no tienen raíces cúbicas o raíces cuadrados y demás, es ponerlas con exponente fraccionario, como se ha hecho en el dibujito ese. Bueno, h es la función que va de los reales positivos, incluido el 0, en reales negativos, incluido el 0. Y tal que la función y igual a h de x es menos raíz cuadrada de x. Fíjense que los elementos que tomo, puedo ponerla también así, de 0 a infinito en el intervalo menos infinito, 0. Puedo tomar el 0, pero los restantes elementos que tomo son positivos. ¿Por qué? Porque esto es de índice par. ¿Se acuerdan que hemos hablado varias veces de eso, no? Que el índice de una raíz es par, lo que está bajo el signo radical está obligado a ser mayor o igual que 0. Puede tomar el valor 0 o cualquier número más grande que 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso su dominio son los reales positivos, incluido el 0, puestos de esta manera o como este intervalo. Son exactamente lo mismo. Pero su imagen, como todos los valores que yo voy obteniendo, los tengo después que multiplicar por menos 1, su imagen queda en el cuarto cuadrante. Así, si tomo el elemento 4 del dominio, me da como imagen la raíz de 4 es 2, ¿sí? h de 4 es menos raíz de 4. El signo es negativo y la raíz es 2. ¿Estamos de acuerdo? Si tomo h de 16, me queda menos raíz de 16, el signo es negativo y la raíz de 16 es 4. Entonces tomamos, 4 tiene como imagen menos 2, el 16 tiene como imagen menos 4. Nuevamente, esta función va lentamente decreciendo, pero llega a infinito. Por eso, su codominio o imagen es desde menos infinito a 0. O sea, voy lentamente tomando cada vez valores más negativos, más negativos, más negativos, hasta llegar a menos infinito. ¿Estamos de acuerdo? Y puede tocar el 0, porque si la evalúo en 0, h evaluada en 0 es igual a menos raíz de 0 que 0, porque el 0 no tiene signo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Esta función es biyectiva y entonces admite inversa. Dado dos elementos cualesquiera del dominio, tienen imágenes distintas. Eso la hace inyectiva. Y este subconjunto, esto de los reales que hemos colocado de codominio, es a su vez su imagen. O sea, el codominio es menos infinito 0 y la imagen de h es menos infinito 0. Entonces estos son iguales, la hacen surjectiva. Como es inyectiva y subyectiva, es una función biyectiva. Las funciones biyectivas admiten inversa. Es un tema que vamos a ver. Las funciones pueden sufrir transformaciones. Todo eso depende de lo que haga yo con la función. Supongamos que mi función original y es y igual a f de x. Y que a la variable independiente x le resto k y recién la evalúo en la función. Esto hace que mi función se desplace k unidades a la derecha.
la gráfica de mi función se va a trasladar hacia la derecha k unidades. Cuando resto a la variable independiente k, se traslada k unidades hacia la derecha. Cuando le sumo a la variable independiente k, se traslada hacia la izquierda k unidades, una traslación horizontal. Si en vez de hacérselo a la variable independiente, se lo sumo o se lo resto a toda la función acá, a toda la función, le resté k. Entonces, traslada verticalmente hacia abajo la gráfica k unidades. Si le sumo a la función k, la traslada hacia arriba k unidades. Si la multiplico por menos 1, se refleja en el eje de las x. ¿Se acuerdan que las funciones pares se reflejaban en el eje de las y, ¿no? Esta, si la multiplico a toda la función por menos 1, se refleja en el eje de las x. Es este caso que acabamos de ver. Esta es una función multiplicada por menos 1, raíz cuadrada de x está acá arriba, ¿sí? Es así, la vamos a mirar acá. Raíz de x es esa función, y cuando pongo menos raíz de x, me la refleja en el eje de las x. ¿Alguna duda? No, pues. Bueno, cuando la evalúo en el opuesto, se refleja en el eje de la y. Estas son las funciones pares. Y cuando la evalúo en el opuesto y la multiplico por menos 1, se refleja respecto al origen de coordenada. Estas eran las funciones impares. Las pares y las impares. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver eso. La función original, ¿sí? Era x al cuadrado menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Este es el eje de ordenadas. Este es el eje de abscisa. La función pasa por menos 4, ¿sí? Que es la ordenada al origen. Tiene 0 en 2 y el menos 2 y 0. Cuando a esta variable independiente le resto 2 unidades y le elevo al cuadrado, y después resto el 4, ¿sí? Todos los puntos se trasladan 2 unidades a la derecha. Esta es la gráfica, ¿sí? El vértice, que era 0 menos 4, se trasladó a 2 menos 4. Este punto que era 2, 0, se trasladó a 4, 0. Este punto que era menos 2, 0, se trasladó al 0, 0. Una unidad, 2 unidades. Una unidad, 2 unidades. Una unidad, 2 unidades. Todo fue trasladado hacia la derecha 2 unidades porque le resté a la variable independiente 2 unidades y recién apliqué el cuadrado. Si le sumo a la variable independiente 2 unidades, la voy a trasladar hacia la izquierda 2 unidades. La original es la verde, ¿sí? Que pasa tiene esta expresión, x al cuadrado menos 4, pasa por menos 4 de la y, ¿sí? Corta al eje de las x en el 2 y en el menos 2, por eso es 2, 0, menos 2, 0, porque sobre el eje de las x las y valen 0. Y al pasar a esta expresión donde a esta x le sumé un 2 y recién lo elevé al cuadrado, ¿sí? ¿Qué hizo? A este vértice lo desplazó hacia la izquierda 2 unidades. Estaba en 0, 4, pasó a estar en menos 2, 4. A este 2, 0 lo trasladé 2 unidades. Una unidad, 2 unidades, está en el 0, 0. A este punto menos 2, 0, lo trasladé a menos 4, 0. Una unidad, 2 unidades. O sea, restar a la variable independiente una constante desplaza esa cantidad de unidades hacia la derecha. Sumar a la variable independiente una constante la desplaza hacia la izquierda. Esta es la misma que tienen acá graficada. Esta es raíz de x y cuando la multiplico por menos 1 se refleja en el eje de las x. ¿Sí? Siempre tiene que ser positivo.
acá está, cuando a la función le resto una constante o a la función le sumo una constante. La función original es y igual, f de x igual a x al cuadrado, que es esta, que pasa por el origen de coordenadas, ¿sí? Entonces después tome f de x al cuadrado más 4, o sea, a esta función completa le sumé 4 unidades, y entonces todos los puntos se trasladan 4 unidades. Fíjense, 1, 2, 3 y 4 unidades hacia arriba. Este puntito cualquiera de la gráfica de la original, de x al cuadrado, se traslada a 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 unidades. Este punto, que es los 4, se traslada a 1, 2, 3, 4 unidades. 4 unidades siempre hacia arriba. Si a esta misma función le resto 4 unidades, todo se traslada a 4 unidades para abajo. En el vértice 1, 2, 3, 4 unidades. Este punto, 1, 2, 3, 4 unidades hacia abajo. Por eso le pusimos un menos 4. Este otro punto, 1, 2, 3, 4 unidades hacia abajo. Si a la f de x la evalúo, ¿sí?, en el opuesto, supongamos que esta era la función original, ¿sí?, y la evalué en el opuesto, me da esto. Si la evalúo acá, tomo menos x, me va a quedar f de x, no, f de x, o a la x. Entonces, si la evalúo en el opuesto, y se ven reflejadas una con respecto a la otra en el eje de las 10. ¿Sí? Esta es la original, la que está en rojo. Cuando la evalué en el opuesto, se transformó en la celeste. Y la última transformación es si la evalúo en el origen en el opuesto y después lo multiplico por menos 1, queda simétrica respecto del origen de coordenadas. Si la función era f de x a la x, al evaluarla en el opuesto me quedó menos f de x, y entonces al multiplicarla por menos 1, me queda menos e a la menos x. Y entonces, fíjense, este punto menos 3, 0, tiene su simétrico en el 3, 0, pasando por el origen de coordenadas. Este punto, ¿sí?, tiene su simétrico pasando por el origen de coordenadas en este punto. Todos los puntos son simétricos respecto del origen de coordenadas. Bueno, hasta acá vamos a dar de clasificación de funciones. Cuando terminemos de dar las funciones más importantes, vamos a dar composición de funciones y función inversa. Entonces ahora vamos a ver dentro de las funciones la función lineal y sus aplicaciones a la economía. ¿Estamos de acuerdo? La primera que vamos a ver es función lineal y sus aplicaciones a la economía. Porque ahora vamos a definir todas las funciones económicas. Una función es lineal cuando tiene la forma igual a f de x igual a ax más b. Es una función que aplica reales en reales. El dominio son todos los reales. Las funciones lineales tienen como dominio todos los reales y como imagen todos los reales. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que a y b son números reales también. ¿Estamos de acuerdo? Hay un axioma, ¿se acuerdan ustedes que decíamos en lógica que los axiomas son verdades que no necesitan demostración? Un axioma de la geometría que dice, por 2 puntos del plano pasa una y solo una recta.
Entonces, por mi punto x sub 1, y sub 1, x sub 2 y sub 2, va a pasar una y solo una recta, y es esta que está trazada acá. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que por x sub 1 levanto una paralela al eje de ordenadas y por y trazamos una paralela al eje de abscisas y encontramos y sub 1. Por x sub 2, una paralela al eje de ordenadas y una paralela al eje de abscisas para encontrar el sub 2. Estos son mis dos puntos y esto es la recta que pasa por ellos, que forma con el sentido positivo de las X un ángulo alfa. Acá hay otro ángulo, ¿sí? Pero este está con el sentido negativo de las X. Yo quiero el sentido positivo de las X. Con el sentido positivo de las X formo un ángulo alfa. La X1 es distinta de la X2, se ha pasado de X1 a X2. Y este es el recorrido de la X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se obtiene? Se toma la longitud que hay hasta X2, se le resta la longitud que hay hasta X sub 1, y entonces se hace X sub 2 menos X sub 1, es el recorrido horizontal. Eso se indica con esta letra que es un triángulo, que es la delta mayúscula, delta de X, es X sub 2 menos X sub 1. Quiere decir, se lee como delta de X o incremento de X, y es el recorrido horizontal. Para lo mismo usamos la misma letra para decir delta de y es Y sub 2 menos Y sub 1, que es el recorrido vertical. ¿Sí? Si X sub 2 es distinto de X sub 1, yo puedo hacer un cociente entre el recorrido vertical y el recorrido horizontal. ¿Por qué pido que sean diferentes? Porque si son iguales me va a dar de denominador 0. ¿Sí? Este cociente, ¿sí?, me da como resultado A, que es la pendiente de la recta. A su vez, esta A no solo se puede expresar así, como recorrido vertical dividido el recorrido horizontal, sino también como la tangente trigonométrica del ángulo alfa. Es exactamente lo mismo. Lo obtengo haciendo este cociente o lo obtengo buscando la tangente de este ángulo. Fíjense que si en la expresión de la recta y igual a f de x igual a x más b, y este a es positivo, ¿sí?, la recta forma un ángulo agudo, o sea, un ángulo comprendido entre 0 grados y 90 grados con el eje de las X. Lo puedo mirar acá o lo puedo mirar acá. ¿Por qué? Porque ustedes conocían la clasificación de los ángulos correspondientes entre paralelas cortadas por una transversal. Acá tengo esta recta, el eje, esta es una paralela, esta es una transversal, y este ángulo se corresponde con este, o sea que es exactamente lo mismo. Esto me da un recorrido horizontal positivo, o sea, en la longitud de X sub 2 menos la longitud de X sub 1 resulta X sub 2 menos X sub 1 positivo. Y también me da un recorrido vertical, o sea, Y sub 2 menos Y sub 1 positivo, porque la longitud de Y sub 2 es más grande que la longitud de Y sub 1. Entonces, cuando haga la diferencia, va a ser positivo. Entonces, si la pendiente A es positiva, la función está creciendo. A medida que avanzo con las X, también aumentan las Y. El ángulo que forma es un ángulo comprendido entre 0 y 90 grados, no puede ser 0 y no puede ser 90 grados. Y es por el sentido positivo del semieje de las X que forma el ángulo. Si esta A es negativa, ¿sí?, el ángulo que forma con el semieje positivo es mayor que 90 grados. El recorrido de la X, este valor menos este valor, es positivo, viene desde X
desde el valor de x1 al de x2. Es un recorrido horizontal positivo. Pero para alcanzar, esta es la imagen y1 es la imagen de x1 y x2, y2 es la imagen de x2. Para pasar de este punto hasta este, el recorrido es negativo. Entonces eso hace que al reemplazar acá, tengo este negativo, el numerador negativo, el denominador positivo, la pendiente me da negativa. Es decir, si la pendiente es menor que 0, la función va decreciendo. A medida que avanzo con las x, los valores de y van siendo cada vez más chicos, o se van haciendo negativos. Si son negativos, son más chicos que los positivos. Y la recta forma un ángulo obtuso sin llegar a los 180 grados, pero mayor de 90 grados. Si este es 0, si A es 0, entonces y2 menos y1 es 0. Entonces y2 es igual a y1. O sea, lo que se anula en A igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 es el numerador. Esto es lo que se hace 0. Nunca el denominador. Y yo lo tengo que pensar como este es un cociente de 0 sobre x2 menos x1, entonces es 0. No importa por qué lo divida, sigue siendo 0. Entonces, si la pendiente es nula, la función es una constante y igual a b. Veámoslo acá. Si este es 0, me queda ahí igual a 0 por x más b. Esto es 0 más b y igual a b. O sea, hay desplazamiento según x, pero según y no hay desplazamiento. La recta pasa por el punto B. Quiere decir que este punto B que está acá se llama la ordenada al origen. Ordenada al origen. Las y son siempre las mismas, por eso es la función constante. Y la recta es paralela al eje de las y. Se puede resumir, esta es la expresión de la función, la A representa la pendiente, ¿sí? Si es positiva, las rectas van inclinadas según esta flecha. Si es negativa, la X va inclinada según esta flecha. Si es 0, la recta va horizontal. La B es la ordenada al origen, que se obtiene evaluando en 0 la X. ¿Estamos de acuerdo? Y es el punto de intersección de la recta con el eje Y. Esta constante que no tiene X es el punto donde la recta corta al eje de ordenadas. Acá hay un grafiquito. Todas estas funciones tienen la misma ordenada al origen. 4, 4, 4, 4. Todas pasan por el punto 4 del eje de ordenada, pero tienen distinta pendiente. Estas dos, que forman un ángulo agudo, ¿sí? Tienen A positivo. Y ya lo vemos, acá A vale 1 y en esta A vale 2. Estas dos que forman un ángulo mayor que 90 grados tienen A negativo. En la gris A vale menos 1 y en la verde vale menos 2. ¿Alguna duda? Acá vemos varias rectas que tienen exactamente la misma pendiente, 1, 1, 1, 1, pero tienen distinta la ordenada al origen. Menos 1, 1, 3 y 5. La primera pasa por menos 1, la segunda pasa por 1, la tercera pasa por 3
y la cuarta pasa por 5. El hecho de tener exactamente la misma pendiente 1 las hace paralelas. Cuando tienen la misma pendiente, son paralelas. Ahora yo puedo graficar funciones a partir de la pendiente y la ordenada al origen. Fíjense que tengo esta recta. F de X es función polinómica de primer grado o recta, ¿sí? F de X igual a 2X más 1. La ordenada al origen es 1. ¿Sí? Entonces va a pasar por el 1 de la Y. Voy a tomar una unidad horizontal hacia la derecha, en el sentido de las X crecientes, y 2 unidades hacia arriba. Y obtengo otro punto donde puedo hacer pasar la recta. Ya habíamos dicho que por 2 puntos pasa una y solo una recta. Este 2 es de pendiente positiva. Entonces la recta tiene la inclinación que habíamos dicho de pendiente positiva. La gráfica sube a unidades por cada unidad recorrida hacia la derecha. Sube la cantidad por una, sube A que vale 2. ¿Sí? O sea, yo me posiciono en la ordenada al origen, que en este caso era 1, que lo llamamos generalmente B, ¿sí? AX más B. Tomo una unidad hacia la derecha, en el sentido de las X, y tantas unidades como diga esto, hacia arriba o hacia abajo. Si este es positivo, hacia arriba; si este es negativo, hacia abajo. Y encuentro Profe, un punto, ¿sí? si la ordenada al origen fuese 2 o fuese 3, ¿también serían 2 o 3 hacia la derecha o a la izquierda si fuese negativo? No, si esto fuese un 2, ¿sí? Ajá. Tomo 1 a la derecha y 2 hacia arriba. Siempre va a ser 1 a la derecha, no importa qué número Y sea la siempre ordenada 1 a al la origen. derecha. Siempre Ah, 1 a ok. la derecha. Gracias. Y después tantas unidades como diga el A hacia abajo o hacia arriba. Y se forma un triángulo rectángulo acá, ¿ven? Este ángulo es recto acá. Si fuese negativa, fíjense, tengo esta expresión, estoy posicionada en el 2 de la Y, tomo una unidad hacia la derecha, ¿sí? Y acá dice que tengo que bajar 3. Bajo 1, 2, 3 unidades y encuentro el otro punto por donde ya son las rectas. ¿Estamos de acuerdo? En valor absoluto vale 3, pero 3 unidades tomadas en el sentido negativo de la Y. Por eso bajé. La gráfica baja a unidades por cada unidad recorrida hacia la derecha. ¿Sí? Me posiciono siempre en B, que es la ordenada al origen, que siempre la conozco, y recorro siempre una unidad hacia la derecha en la dirección de las X crecientes o de las X positivas y bajo tantas unidades o subo tantas unidades según diga el coeficiente de la X, formando un triángulo rectángulo. Acá tenemos un ejemplito y lo vamos a hacer para encontrar todos los elementos. Si la función fuese y igual a f de x a x más b, voy a querer la intersección de f con el eje de las x. Entonces, ¿qué va a pasar? En el eje de las x, la y vale 0. Todo el eje de las x tiene y 0. Y la y vale ax más b. Si los primeros miembros son iguales, los segundos también lo son, entonces me queda ax más b igual a 0. Entonces quiero saber cuánto vale la x, paso b al segundo miembro, y entonces x es menos b sobre a. ¿Sí? El 0, esto se llama 0, o raíz. Donde encuentro la intersección con el eje x, tengo el 0 o raíz. El punto va a tener coordenadas q de coordenadas menos b sobre a, 0.
Ahora si quiero la f intersección eje y, voy a tener la x igual a 0. Todo el eje y tiene x igual a 0. ¿Sí? Todo el eje y. Y f y, perdón, y igual a f de x igual a x más b. Entonces, valúo con 0 acá y me queda. Y el 0 es lo mismo que la función valor del 0, es a por 0 más b. Esto es 0 y me queda y el 0, que es lo mismo que decir la función valor del 0, es b. Entonces me queda un punto P, ¿sí? Que tiene 0 de x, b de y. Eso es en general, siempre en general. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora veamos un ejemplo numérico. Vamos a hacer lo mismo. Y igual a f de x es igual a 1/2 de x más 10, que es lo mismo que decir x sobre 2 más 10, ¿no? Entonces, si quiero la intersección con el eje y, tengo que hacer x0. F intersección eje y. Entonces la x es 0. Entonces hago f valuada en 0, me da 1/2 por 0 más 10, igual a 10. Tengo un punto de coordenadas 0, 10. Está sobre el eje, por supuesto, de coordenadas. Y quiero f intersección eje x, ahí la y es 0, entonces f de x igual a 1/2 de x más 10 es igual a 0, y entonces me queda 1/2 de x igual a... Perdón, era menos 1/2. Igual a menos 10, entonces la x es igual a... Si paso esto, pasa multiplicando, ¿no es cierto? Me queda menos 10 multiplicado por menos 2. Y me da x igual a 10. Y tengo un punto Q donde la x vale 10 y la y vale 0, porque es lo que hicimos, le igualamos a la y a 0. Y me ha quedado esta gráfica con estos dos puntos, el 0, 10 y el 20, 0, pasa una y solo una recta y es la que yo tenía. Si tienen la suerte de que la ecuación de la función polinómica de primer grado está completa, o sea que tiene el término lineal y tiene el término independiente, lo que más les conviene usar es evaluarla en 0 y encontrar la ordenada al origen e igualarla a 0. Acá la evalué en 0 y encontré la ordenada al origen. Acá la igualé a 0 y encontré la raíz o 0. ¿Sí? Y tras tener esos dos puntos y trazar la recta por ahí. Nada de hacer tablas interminables y demás. Lo que más me conviene es realmente hacer eso. ¿Qué pasa, ¿sí?, si tengo el caso de que x sub 1 coincida con x sub 1? Primero me da denominador 0 cuando quiero buscar la pendiente. ¿Y esto qué significa? No hay división por 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero fíjense que si busco pares ordenados, ¿sí?, este tiene x sub 1 de primera componente con y sub 2 de segunda componente. Y este, la y sub 2 está acá. Y este tiene x sub 1 con y sub 1 que está acá. Entonces estos dos pares tienen la primera componente igual. Ya habíamos dicho que si uno quería que fuera función, no
podían tener primeras componentes iguales. Fueron uno de los grandes requisitos que le pedimos para hacer función. Cuando la damos mediante pares ordenados, no pueden existir pares ordenados con primera componente igual. Como esto tiene primera componente siempre igual, en cualquier lado, cualquier punto que yo tome tiene la misma primera componente, las rectas verticales no son funciones. Más que todo por esto. ¿Y qué ángulo está formando ahí? Con el semieje positivo de las X, está formando un ángulo de 90 grados. ¿Cómo se le expresa esa recta? Como X igual a una constante, donde la constante pertenece a los reales. ¿Preguntas? Vamos a dar la ecuación de una recta que pasa por un punto y tiene la pendiente dada. O sea, va a pasar por el punto x sub 1 y sub 1 y voy a saber cuánto es su pendiente, que es A. ¿Estamos de acuerdo? Para ello, ya sabía yo que A se lo podía escribir como I sub 2 y, bueno, antes que nada voy a decirles algo. Como acá tengo un solo punto, necesito tomar un punto cualquiera más. Entonces tengo, el punto es el x sub 1 y sub 1 y tomo otro punto, cualquiera de esa recta, XY, cualquiera, ¿estamos de acuerdo? Y escribo la pendiente, es Y menos Y sub 1 sobre X menos X sub 1. Porque se acuerdan que la pendiente se ponía como diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas. Como no tengo otro punto para hacer la diferencia, tomo un punto genérico. ¿Estamos de acuerdo? Y multiplico por ambos miembros, por x menos x sub 1. Y me va a quedar A multiplicado por x menos x sub 1 igual a I menos I sub 1 sobre x menos x sub 1 multiplicado por x menos x sub 1. ¿Estamos de acuerdo con eso? Acá, entonces, puedo simplificar el denominador con este factor si x es distinto de x sub 1, porque si no sería 0. Y me quedó y menos y sub 1, que es este segundo miembro, igual a A por x menos x sub 1. Que esta es la ecuación de la recta que pasa por el punto x sub 1 y sub 1 de coordenadas y tiene pendiente conocida A. Por ejemplo, sea A igual a 2 y el punto P de coordenadas 1, 1, si yo quiero aplicar esa fórmula, digo Y menos 1 es igual a 2 por X menos 1. Para ver la recta en la forma que estamos acostumbradas, de la forma AX más B, tengo que primero aplicar distributiva en el segundo miembro, me queda 2X menos 2, y luego este 1, despejarlo y pasarlo al segundo miembro, 2x menos 2 más 1. Entonces, la función polinómica de primer grado me ha quedado 2x menos 1. Esto con esto son dos constantes, las puedo agrupar, me queda menos 1 y esta queda separada porque tiene x, es un término totalmente distinto. Y acá tengo la expresión de la recta, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta recta pasa por el punto de ordenada menos 1, que es este que está acá, ¿sí? O sea, tiene la ordenada al origen, es 0 menos 1. Este punto que está acá. Y a partir de ese punto tomo una unidad hacia la derecha y como esto es positivo, 2 unidades hacia arriba.
y obtengo el punto 1, 1. ¿Sí? Pasa por este y por el punto 1, 1. Este punto de coordenadas 1 de X, 1 de Y. ¿Alguna duda? Chicos. No, profe. Bueno, qué suerte. Ahora me interesa la recta que pasa por 2 puntos. X1 y 1, X2 y 2. 2 puntos del plano. Una vez que ustedes se les haya dado el ejemplo de los puntos, ustedes eligen cuál es el X1 y 1 y cuál es el X2 y 2. Cualquiera de las elecciones que hagan, que son 2 probables elecciones, dan como resultado la misma recta, porque eso está asegurado por el axioma de la geometría que dice, por 2 puntos pasa una y solo una recta. Entonces, independientemente de cuál de los 2 puntos dicen que es el X1 y 1 y cuál es el X2 y 2, va a pasar siempre la misma recta. ¿Estamos de acuerdo? Si tenemos la ecuación de la recta que pasa por un punto con pendiente dada, que era esta que acabamos de construir hace un ratito, ¿sí? Y expresamos A como diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas, usando las ordenadas y las abscisas de este punto, y reemplazamos en esta ecuación, me queda I menos I sub 1 igual a I sub 2 menos I sub 1 sobre X2 menos X1 por X menos X1. Puedo pasar esta expresión, ¿sí? Esta dividiendo acá y me quedan, o esta multiplicando, en fin, como quieran. Pero si paso esta dividiendo al primer miembro, me va a quedar I menos I1 sobre I2 menos I1, ¿sí? Esta la paso dividiendo el primer miembro, igual. Me queda en el numerador X menos X1 sobre X2 menos X1. Siempre resté I1 y 1, ¿sí? Y X1, X. Resto lo mismo en el numerador y en el denominador, resto lo mismo en el numerador y en el denominador. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una de las formas de expresar la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Otra forma de expresarla es esta que está acá, que dejamos recién acá. Cualquiera de las dos está bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver si mis puntos son menos 1, 2 y 0, 1. Cualquiera de ellos dos puede ser X1 y 1, y cualquiera de ellos dos puede ser X2 y 2. Si quieren tomarlos en el orden que se les dieron, si quieren tomarlos en el orden que están dados y decir, bueno, este es el X1 y este es el Y1, este es el X2 y este es el Y2, lo toman así. Si quieren invertir y tomar este como X1 y 1, da lo mismo. Vas a dar de resultado la misma recta. Entonces ahí le resto el 2 sobre el 1 menos el 2. 2 menos I1. Igual al X menos 1 sobre 0 menos 1. Entonces esto me dio I menos 2 sobre menos 1 igual a X más 1 sobre 1. Este menos 1 va a pasar multiplicando al segundo miembro, acá, y me va a quedar I menos 2 igual a menos X más 1. Y este 2 que está restando va a pasar al segundo miembro sumando y me va a quedar menos X más 1 más 2. Voy a hacer la distributiva, voy a sacar el paréntesis, precedido el signo menos,
el paréntesis precedido del signo menos invierte todos los signos de los términos encerrados en él, o sea que me deja menos x y me deja menos 1 más 2. Quiere decir que y es la recta dependiente menos x y de ordenada al origen más 1. Es mi recta de la forma y igual a x más b. D vale 1 y a vale menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Y es esta que está graficada acá. Yo siempre uso esta ecuación. Otros usan mucho esta. Yo siempre parto de esta y de espejo. ¿Estamos de acuerdo? Pasa por menos 1, por el 1 digo, y tiene pendiente menos 1. Fíjense que para dar la pendiente tengo que ir una hacia la derecha y uno hacia abajo y encuentro este punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Prueben en su casa hacerlo justamente al revés, tomar al revés los puntos y van a ver que llegan exactamente a la misma ecuación. Profe, el método de igualación. Esto, vos estás pensando en resolver sistemas de ecuaciones por igualación. No, esto no es un sistema de ecuaciones, esto es simplemente una forma que puede tomar. O la dejo expresada de esta manera, o paso la y dividiendo al segundo miembro, al primer miembro digo, y dejo las x en el PRI. ¿Ves que es esta x? Es eso. Esta diferencia de x es esta diferencia de x es esta, y esta la pasé dividiendo acá. Y me queda esta expresión, ¿sí? O esta, la que quieran ustedes emplear, ¿estamos de acuerdo? Da la ecuación de una recta que pasa por los puntos. Pero no es un método de resolución del sistema de ecuaciones que se llama método de igualación. Ahora, todo lo que hemos dicho de esta función lineal se puede aplicar para, económicamente, para el mercado y para la empresa. En el mercado tenemos dos grandes funciones, que son la oferta y la demanda, y con ellas podemos buscar, si son rectas, podemos buscar el punto de equilibrio del mercado, y también se pueden aplicar para la empresa, o sea, dar los costos, los ingresos, los beneficios mediante rectas. ¿Estamos de acuerdo? Se caracterizan estas funciones cuando cuando se las utiliza para el mercado, porque un cambio unitario en la variable independiente x produce un cambio proporcional en la variable y. Esta x son las cantidades, ¿estamos de acuerdo? Pero muchos autores, y ya vamos a ver ejemplos, usan en vez de una x la q para las cantidades, la letra q. Y en vez de usar para la variable independiente la y, usan la p de pesos. ¿Estamos de acuerdo? Esa tasa de cambio, la tasa como va cambiando, está representada por la pendiente. Si la pendiente es positiva, la recta está creciendo. Es de esperarse que las funciones costos, ingresos, beneficios sean funciones crecientes. Sin embargo, la función de mercado-demanda es decreciente. Por supuesto que cualquiera sean las cosas que fabrica un fabricante, se piensa que las cantidades son continuas. Lo mismo que se piensa que el dinero es continuo. ¿Estamos de acuerdo? Que los precios son continuos, no que son variables discretas. Entonces, bueno, la X puede ser representada por la Q, les puse acá, y la F de X, que se mide en pesos mediante la P. Bueno, vamos a ver oferta y demanda. La demanda, por lo general, al mayor precio, las cantidades demandadas son menores. Cuando sube el precio, la gente solicita menos a aquel producto que le ha subido el precio. Cuando el precio baja, las cantidades demandadas aumentan. Entonces, es a mayor precio, menor cantidad demandada. ¿Estamos de acuerdo? Sube el precio, bajan las cantidades demandadas.
Entonces, la recta que lo representa solamente, fíjense que no me he excedido del primer cuadrante. Cuando estoy representando cuestiones económicas, solamente puedo usar el primer cuadrante, donde las cantidades que generalmente se representan en el eje de las X son positivas y los precios son positivos. ¿Estamos de acuerdo? No hay dinero negativo y no hay cantidades negativas. No hay menos un auto, menos dos autos, menos un kilo de harina, menos un kilo de manteca, no hay eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces solamente puedo representar en el primer cuadrante. Eso no se olviden, una representación gráfica de una función económica que supera el primer cuadrante se considera mal. Entonces, como la función era y igual a x más b, si y es igual a 0, que es sobre el eje x, entonces me queda ax más b igual a 0, entonces estoy buscando el 0 raíz, ya lo sacamos recién, pero lo vuelvo a dar, es igual a menos b, y entonces x es igual a menos b sobre a, para que coincida con esto que está acá, 0 raíz. Y el b es la ordenada al origen, que se encuentra evaluando la x en 0. Esa es una función típica de demanda. La oferta, por lo general, a un precio mayor por unidad, se vende menos. La gente, mientras más bajo el precio, el que fabrica está menos dispuesto a vender. Mientras más alto es el precio, el que ofrece está más dispuesto a poner más cantidades en el mercado. Cuando el precio disminuye, también lo hace las cantidades ofrecidas al mercado. Entonces, esta es la ordenada al origen, la B, ¿sí? Y es una función, por supuesto, que creciente. A menor precio, las cantidades disminuyen. Acá se representa el precio y acá las cantidades. ¿Estamos de acuerdo? Si el precio es B, las cantidades solicitadas es 0. Pero a medida que el precio aumenta, el precio sube, solicita el más. El precio está más alto, quiere más cantidad. El precio está más alto, no es que el público demande más, ¿no? El que vende ofrece más. ¿Estamos de acuerdo? Es una función creciente en el primer cuadrante. Y en el punto de intersección de la oferta con la demanda está lo que se llama el punto de equilibrio del mercado. Las X son las cantidades, X sub E son las cantidades del equilibrio, las cantidades demandadas del equilibrio, y el P sub E es el precio del equilibrio. En el precio del mercado coincide con el punto de equilibrio, la cantidad ofrecida y la cantidad demandada es la misma. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer, acá se dan 4 puntos, vamos a hacer un ejemplo de equilibrio de demanda, y dice, los dos primeros pertenecen a la curva de demanda, los otros dos a la curva de oferta de cierto bien. Hallar las funciones oferta y demanda de dicho bien, hallar el punto de equilibrio del mercado y graficar, usando Q para las cantidades o variable independiente y P para el precio o variable dependiente. ¿Cómo me tiene que dar la función demanda y cómo me tiene que dar la función oferta? La función demanda me tiene que dar dependiente negativa, porque es lo que vimos. ¿Estamos de acuerdo? Y la función oferta me tiene que dar dependiente positiva. Y dice que usemos P. P menos P sub 1 sobre P sub 2 menos P sub 1 tiene que ser igual a Q menos Q sub 1 sobre Q sub 2 menos Q sub 1. Esta es la expresión de la recta que pasa por 2 puntos, porque me han dado 2 puntos para la oferta y 2 puntos para la demanda,
pero que en vez de usar las variables X e Y, se usan las variables P y Q. ¿Estamos de acuerdo? Y los puntos dados son 0, 5 y 10, 0. Entonces vamos a hacer P menos 5 sobre 0 menos 5 igual a Q menos 0 sobre 10 menos 0. Entonces me queda P menos 5 sobre menos 5 es igual a Q sobre 10. Este 5 va a pasar multiplicando y me va a quedar P menos 5 es igual a menos 5 por Q sobre 10. Acá puedo simplificar y me queda menos Q sobre 2. Este 5 que está restando pasa al segundo miembro sumando y me queda menos Q sobre 2 más 5. Esta es la función demanda. Voy a poner bien. ¿Sí? El precio en función de las cantidades. Precio en función de las cantidades. ¿Sí? Y para la oferta uso la misma expresión, ¿sí? Pero los puntos que me han dado son 0,2 y 6,3. Entonces uso P menos 2 sobre 3 menos 1 igual a Q menos 0 sobre 6 menos 0. Entonces me quedó P menos 2 sobre 2 igual a Q sobre 6. El 2 que está dividiendo va a pasar multiplicando al segundo miembro, P menos 2 igual a 2Q sobre 6, podemos simplificar porque está multiplicado, y me queda Q sobre 3. El 2 que está restando pasa al segundo miembro sumando, y me queda Q sobre 3 más 2. Esta es pendiente, fíjense, esta tiene pendiente negativa, demanda, esta tiene pendiente positiva, oferta. Eso recalquen bien, que la demanda siempre tiene que dar acá negativo. ¿Sí? Bueno, ahí están las gráficas, y para buscar el punto de equilibrio, la oferta tiene que ser igual a la demanda. Entonces, en el punto que la oferta es igual a la demanda, que se cortan ellos dos, me queda que menos Q sobre 2 más 5 es igual a Q sobre 3 más 2. Voy a agrupar las Q en un mismo miembro y me va a quedar 5 menos 2 igual. Las paso hacia el lado que las hago positivas. Tengo que sacar como un denominador, que va a ser un 6, y me va a quedar en el primer miembro un 3, igual a 6, que dividido a 3 está de 2, por Q, 2Q, y 6 dividido 2 está de 3, y me dice 3 por 6 es igual a 5Q. Entonces, 30 es igual a 5Q, entonces Q es igual a 6. Me falta encontrar P, este es la Q del equilibrio, y me falta encontrar P, voy a borrar acá arriba para que quede en la misma hoja. La P del equilibrio se encuentra reemplazando en cualquiera de las dos funciones dadas.
P del equilibrio va a ser menos 6, que me salió la Q, dividido 2 más 5. Entonces me da la P del equilibrio, el precio del equilibrio, menos 3 más 5, y entonces tengo P del equilibrio igual a 2. Entonces el punto del equilibrio es 2, perdón, primero va la Q, 6, 2. Y la gráfica queda de este tipo, ¿sí? ¿Alguna duda? Profe, yo no entendí muy bien los resultados de ahí abajo. ¿De esto? Me perdí. Ajá, ahí. La oferta dice igual a la demanda. Esta es la función de demanda y esta es la función oferta. Entonces puse la demanda acá y la oferta acá. Como esta Q es negativa, la pasé al segundo miembro para que se haga positiva. Y este 2 que está acá sumando, lo pasé al primer miembro restando. Me quedó acá un 3 y acá tuve que sacar común denominador. El común denominador es un 6. ¿Sí? 6 dividido 3 está de 2 por Q, 2Q. 6 dividido 2 está de 3 por Q, 3Q. Este 6 que está dividiendo lo pasé multiplicando. ¿Sí? Y acá me quedó 2Q más 3Q, 5Q. ¿Sí? Perdón, esto era 18. Acá puede ser que esté mi gran Ajá, ahí error. me pareció raro eso. Bueno, sí. Yo me equivoqué, puse 30. Este es 18 y esto es 5. Entonces me queda acá también, ha resultado mal calculado esto, 18 dividido 5. ¿Sí? Está de 3 como el pico. A ver, 3 por 18, sí. ¿Hay alguno que tenga la calculadora a mano que me lo haga? Ahí va, ahí va. 3,6. 3,6. Entonces este 3,6 es el que llevo y pongo acá. También hay que corregirlo. Me va a dar menos 1,8 más 5. Sácame esta cuentita. Así me da el precio del equilibrio, que es 3,2. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Cómo, profe? Sí, es 3,2. 3,2. Entonces tengo 3,6, punto y coma, 3,2. Va a ser mi punto de equilibrio. Ahora sí, gracias. No hay nada. Gracias por avisar, porque a veces uno no se da cuenta. Por eso ustedes tienen que estar atentos. Bueno, en general me va a quedar así. La función oferta va a cortar al eje de ordenadas en su término independiente, que va a ser el precio mínimo de la oferta, y después va a ser una función creciente. La función demanda va a cortar en el precio máximo de la demanda y va a ser una función decreciente. No la puedo pasar del primer cuadrante a ninguna de las dos, o sea que en el punto que intercepta el eje de las X tengo la máxima demanda. Cualquier producto que tenga precio por encima del precio de equilibrio, del precio de equilibrio del mercado, es un exceso de oferta. Y cualquiera que tenga precio por debajo del precio de equilibrio es un exceso de demanda. Cualquier producto que tiene precio por acá abajo, acá se da el exceso de demanda y acá se da el exceso de oferta. ¿Sí? Y estas son las cantidades del equilibrio y el precio del equilibrio.
¿Alguna duda al respecto de esto? Dentro de las aplicaciones económicas, tenemos las aplicaciones económicas de la empresa. La función costo total, que se supone que la empresa, supongamos, produce un solo bien, entonces la función que voy a dar va a ser la función para un único bien. ¿Estamos de acuerdo? Y esta va a estar formada por los costos fijos más los costos variables. Los costos fijos son un número. Entonces es mi ordenada al origen. No están multiplicados por la X. Y son los costos que tienen todas las empresas, a veces para pagar el alquiler, los impuestos, etcétera, que son fijos, siempre ocurren. Estamos de acuerdo y más o menos son los mismos siempre. Ahora, los costos variables dependen de las cantidades que yo fabrique. Entonces, si fabrico más, necesito más material, más mano de obra, más horas de trabajo, etcétera. La función bueno, todas estas cosas ya se las dije. La intersección de la función con el eje de ordenadas son los costos fijos. Es el término independiente. Solamente se usa el primer cuadrante. La gráfica de la función representa una situación estática en un momento dado. Y puedo obtener la función costo medio como costos totales dividido las cantidades. Es el costo medio. Es otra de las funciones económicas. La situación se va a representar de esta manera. Este, que es la ordenada al origen, son los costos fijos, que puedo trazar una recta paralela al eje de ordenadas y me queda todo este rectángulo que son costos fijos. A partir de este punto, la función costos empieza a crecer, porque mientras más fabrique, más insumos necesito, más manos de obra, más maquinaria, etcétera. Entonces es una función creciente. Este triángulo que va creciendo son los costos variables. La recta que yo voy a representar es nada más que esta línea verde, ¿estamos de acuerdo? Pero les estoy mostrando por regiones que representan los costos fijos y que representan los costos variables. Otra función es el ingreso. El ingreso depende de las cantidades que se venden y tiene un precio de venta por las cantidades vendidas. Esta es la forma más fácil de poner el ingreso. Pero yo en vez de poner tener un precio de venta estipulado, puedo usar la función demanda, porque como vimos recién en el ejemplo de hace un ratito, la función demanda, no sé si se acuerdan, la función demanda era un precio en función de las cantidades, ¿sí? Entonces la función demanda, miramos el problema anterior, a ver dónde lo hicimos. La función es el precio en función de las cantidades, el precio en función de las cantidades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces puedo tranquilamente usar la función demanda, que es el precio. Entonces me queda precio de venta por cantidades o función demanda por cantidades. Y el ingreso medio, si uso, es el ingreso total dividido las cantidades, y si uso la expresión cantidades por función demanda, dividida las cantidades, me queda la función demanda. Y la función cost-beneficio, que muchos, yo lo uso como beneficio y generalmente lo usamos como beneficio, pero puede ser utilidades o puede ser ganancias. Es exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Y el beneficio, bueno, ¿cómo se define los ingresos menos los costos totales? ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué momento
se empiezan a producir ingresos, beneficios o ganancias o utilidades cuando los ingresos se igualan a los costos. Si los ingresos son iguales a los costos, entonces el beneficio es nulo en ese punto. ¿Sí? Y en ese momento, cuando los ingresos son iguales a los costos, se produce lo que se llama el punto de equilibrio de la empresa. El beneficio medio es el beneficio total dividido las cantidades. ¿Qué pasa si los costos superan a los ingresos? En ese caso hay pérdida. ¿Qué pasa si los ingresos superan a los costos? En ese caso hay ganancia. Y si son iguales, bueno, la empresa está en equilibrio y el beneficio es nulo. Acá les he representado lo que acabamos de decir. Esta es la función ingreso. ¿Sí? Que si no vendí nada, pasa por el cero y a medida que voy vendiendo voy creciendo. La función costos partía desde los costos fijos, o sea que no parte desde el cero, parte desde un punto más arriba que son los costos fijos. En algún momento, por ahora va toda por encima de los ingresos. En algún momento corta los ingresos y queda por debajo. Entonces, toda esta es una región de pérdida para la empresa. Recién a partir de este punto empieza a obtener ganancias o beneficios. En ese punto, que es el equilibrio de la empresa, en ese punto entra la función beneficio o demanda. Todo lo que está en el cuarto cuadrante que no deben graficar, solamente se los he puesto, es pérdida, para que vean que coinciden las regiones de pérdida hasta que entra la función beneficio. Cuando entra a funcionar la función ganancia o beneficio, hay ganancias en la empresa. Bueno, acá hay un ejemplito de muestra. Inicia una empresa de calzados, tiene un costo fijo de 1.500 pesos y un costo de producción por unidad o por par de zapatos de 30 pesos. Cada par de zapatos se vende 80, determinar la función costo total, la función ingreso total, la función utilidad y la cantidad de equilibrio. Por supuesto, esto es un problema medio viejo, por eso los números son bajitos, pero para ejemplificar sirve lo mismo. La función costo total va a ser una función que va a depender de la X y van a ser los 30 pesos que me hace producir cada par de zapatos más sus costos fijos. La función ingresos va a ser su precio de venta multiplicado por las cantidades que voy a vender. Y la función beneficio va a ser la función ingresos menos la función costos. Va a ser 80x menos toda esta función. La encierro entre paréntesis para que sepan que el signo menos que preside el paréntesis afecta a los dos términos. O sea, va a cambiar el signo del 30, que va a ser menos 30x, y va a cambiar el signo del 1500, que va a ser menos 1500. Acuérdense, paréntesis precedido del signo menos invierte todos los signos encerrados en él. Entonces, estas que tienen X se pueden sumar entre sí y me dan 50X menos 1500. Este punto negativo, ¿sí?, es el punto que les mostraba acá en el gráfico que cortaba en lo negativo. Entonces, esta parte negativa no me interesa y me interesa cuando ingresa acá, que es donde se hace positivo. Bueno, entonces el punto de equilibrio de la empresa se da cuando los ingresos son iguales a los costos o cuando el beneficio es cero. Como acá tengo la función beneficio, voy a decir el beneficio es cero, el beneficio de utilidad es cero, entonces 50x es igual a 1500 y entonces x es igual
a 1500 dividido 50, simplifico y me da 300. ¿Sí? Para que la empresa esté en equilibrio se deben producir y vender 300 pares de zapatos. ¿Estamos de acuerdo? Para mayor de 300 pares de zapatos ya tengo ganancias. Tengo que superar ese 300 pares para tener ganancias. Bueno, voy a suspender acá la clase. Nos queda muy poquito para terminar con funciones. Y nos vemos la clase que viene, chicos. ¿Me escucharon?